Amén. Pues el día de hoy, hermanos, damos inicio a una nueva serie de enseñanzas que el Señor ha puesto en mi corazón llevar a cabo. Y diría más bien una miniserie de enseñanzas, me calculo entre unos 4 a 5 mensajes, y es bajo el tema Venciendo el cansancio espiritual. Venciendo el cansancio espiritual. Y el propósito, hermanos, de esta serie es proveer una guía bíblica a los creyentes, a la iglesia de Cristo, para identificar y entender y vencer el cansancio espiritual. Y eso se hace mediante la confianza en Dios. Amén. Se hace mediante esa confianza. ¿Y cuántos aquí dependen totalmente del Señor? Amén. ¿Usted depende del Señor? Dígalo, sí, ¿verdad? Amén. Entonces, si dependemos del Señor, pues tenemos que estar siempre en la lucha, ¿verdad? Porque el cansancio no va a llegar en un cierto punto. Así como te cansas, ¿cuándo se cansan físicamente? Cuando trabajan y están trabajando y de repente se cansan, están cansados físicamente. También en el caminar del creyente es inevitable el cansancio. La pregunta más bien es, ¿cómo respondes al cansancio? Que es diferente. Pero no podemos evitar que de repente llegue el cansancio y llegue el agotamiento y de repente te sientas agotado espiritualmente. Pero sabe una cosa, el Señor es tan bueno con nosotros que en su palabra nos deja plasmado la instrucción. Nos dice qué debemos hacer para no caer, para no quedarnos ahí y para no comenzar un descenso, porque si nos quedamos ahí, comenzamos el descenso de nuestra vida espiritual. Y eso es lo que el Señor no quiere. El Señor quiere que más bien aprendamos a identificar cuando el cansancio empieza a llegar a nuestras vidas. Empecemos a identificarlo, a entender qué es el cansancio y cómo lidiar con él. Así, cuando empezamos a sentirlo y empezamos a caer en el desánimo, nos levantamos en el Señor, porque sabemos que el Señor, lo que dijo el Señor que hiciéramos, cómo deberíamos de reaccionar y de accionar. Y eso es lo que buscamos a través de esta serie, aprender a identificar, a aprender el cansancio, aprender del cansancio, aprender qué hacer después de que empezamos a sentir esos síntomas y lograr vencerlo de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Vamos a hacer una oración antes de continuar. Señor, te damos muchas gracias. Gracias, Padre, porque sabemos que tú sigues obrando en nuestras vidas, en esta iglesia, Señor, en cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque esta tarde, Señor, no es una excepción. Tú sigues trabajando tu obra en nosotros. Y cada día, Señor, hay algo nuevo que tú quieres tocar en nuestras vidas. Quieres enseñarnos, quieres dirigirnos, guiarnos, Padre. Y sabemos que seguimos creciendo todos nosotros, Señor, en tu palabra. Seguimos avanzando, Señor. Y estamos tan agradecidos contigo porque cada día tú nos muestras áreas en las cuales debemos tener cuidado, en las cuales debemos avanzar y no quedarnos en esa situación. Te damos muchas gracias y nos ponemos en tus manos. Guíanos a través de tu Espíritu Santo a toda verdad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Y lo invito a que abra su Biblia en Mateo, capítulo 13, versículo 18. Y nos habla acerca de una parábola. Es la parábola del sembrador. Si usted recuerda la parábola del sembrador, de aquella semilla que fue plantada en diferentes tierras, Mateo capítulo 13, versículo 18, lo dice de la siguiente manera. Dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Dice el 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El Señor Jesús está haciendo una explicación de lo que es la parábola del sembrador, que acaba de mencionar en el capítulo 13, un poquito más atrasito. Estaba hablando acerca de la parábola y aquí ya la está explicando. Y está explicando cuáles son esas tierras en las que cayeron o cuáles son esos corazones en los que cayó la semilla. Y en este versículo 19 dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Dice, este
es el que fue sembrado junto al camino. Nos dice, esta es la persona, este es el campo, esta es la tierra que era junto al camino. Y dice el 20, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Esto habla de que recibió la palabra de Dios, la entendió, dijo, es cierto eso, lo entiendo, lo pudo captar. Y dice, estamos en el versículo 20, ¿verdad? Dice, oye la palabra y al momento la recibe con gozo, dice el 21, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Dice, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y agrega el otro en el versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y fíjense cómo explica esta parábola nuestro Señor Jesús. Y sabe una cosa, muchos corazones son como esta tierra entre espinos. ¿Cómo son esos corazones de esa tierra entre espinos? Esa semilla que cayó entre los espinos y los afanes lo empezaron a ahogar, esa semilla de la palabra de Dios, e hicieron que creciera la semilla, pero creció con espinos, entre los espinos, y se hizo infructuosa. Yo veía que los corazones de esta tierra entre espinos son fértiles, o sea, tienen tierra buena. Y digo fértiles porque dice que crece entre los espinos. Esto quiere decir que esa tierra es demasiado fértil, tanto que también hace crecer todo tipo de cosas. Así como crece la palabra, crece también los afanes. Y empiezan a ahogar la palabra de Dios. Los afanes los conocemos como las preocupaciones, dice ahí el versículo 22. El afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Está hablando de que aquellas preocupaciones de este siglo y el engaño de las cosas materiales, de tener y querer más, ahogan la palabra de Dios. Pero si usted mira, entre todas estas tierras, todos dan una respuesta a la palabra. Hay una respuesta a la palabra de Dios y crecen por un tiempo, pero a unos el enemigo viene y los arranca, a otros, no, como no tienen raíces profundas, pues se mueren, y a otros crecen, pero no tienen fruto. ¿Por qué? Porque los afanes, el querer acumular y el querer tener más, ahogan la palabra de Dios y la hacen infructuosa. Y la palabra nos habla de los espinos como obstáculos para que la semilla pueda crecer y dar fruto. Ese es un obstáculo. Los espinos representan, dijimos, las preocupaciones, las distracciones, los deseos mundanos que pueden impedir a una persona que se enfoque en la palabra de Dios, que obedezca a la palabra de Dios. Y muchos dicen que el cristiano nunca debe cansarse. Dice, no, si es un verdadero cristiano, dice, no debe cansarse. Sin embargo, no es así. El creyente puede caer en un cansancio también. Por eso debe de entender qué es lo que dice la palabra acerca del cansancio espiritual, acerca de qué pasa cuando una persona se está cansando espiritualmente. Y muchos, al no entender el cansancio espiritual, lo minimizan. Dicen, no, es que el cristiano nunca debe de cansarse. Y sin embargo, el cristiano está en una guerra constante. Es una guerra constante entre hacer lo que su carne quiere hacer o hacer lo que el espíritu quiere hacer. Estamos en esa guerra. Y cuando ataca el cansancio o el desánimo, si no conocemos qué es lo que la palabra dice sobre esto, nos desanimamos. Perdemos el ánimo, podemos llegar hasta perder las ganas de poder leer la palabra. Eso le llamamos un agotamiento o un cansancio espiritual. Y cuando tú te dejas ganar por el desánimo, estás perdiendo la batalla. Estás perdiendo la batalla, estás perdiendo las fuerzas. Y muchos cristianos se sienten culpables o avergonzados por sentirse espiritualmente agotados, creyendo que es señal de debilidad,
o quizás de falta de fe, porque a veces se presenta también como una falta de fe. Y algunos conocen que no es por sus fuerzas el avanzar, que no es por lo que ellos hacen, sino que es por las fuerzas de Dios y por cómo el Señor les suple esa energía, esas fuerzas para seguir adelante. Pero sin embargo a veces se nos olvida las promesas de Dios, de que Él renueva nuestras fuerzas. Y entonces, al olvidarnos de eso, empezamos a dejar que el desánimo, que el cansancio nos empiece a llevar costa abajo, a un descenso espiritual. Y vaya conmigo a Isaías, capítulo 40, versículo 31, que es el versículo que vamos a estar utilizando como base de esta serie. Isaías 40, versículo 31. Y dice así. Dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y el día de hoy, hermanos, le he puesto como tema a este mensaje el cansancio espiritual. Y aunque ya sé que ya se nos fue el tiempo un poquito, vamos a tratar de terminar este tema. Y si no, pues seguimos para la siguiente también. El cansancio espiritual. Dijimos el cansancio, hay muchas facetas del cansancio. Una de ellas es el físico. Cuando tú trabajas mucho, te cansas físicamente. Pero también hay otro cansancio que es el mental. Hay otro también que es el espiritual. Pero la realidad es que el cansancio es real. No debemos tenerlo como que no pasa en el espíritu o en la mente. Puede llegar, nunca se debe de minimizar, dijimos. Se debe de entender conforme a la palabra de Dios. Pero también debemos de entender que la promesa de Dios es que Él nos da nuevas fuerzas, ¿sí o no? Esa es la promesa de Dios. Nos da nuevas fuerzas, especialmente cuando nos sentimos que nos faltan o sin fuerzas, que decimos, ya no puedo más. Dice ahí que da fuerzas al que no tiene ninguna, que siente que ya se le acabaron todas sus fuerzas, sienten que ya no pueden más. Y el Señor viene y nos da la promesa y nos dice, yo renuevo tus fuerzas, te doy nuevas fuerzas. Y yo cuando vi este libro de Isaías, llega un momento en el pueblo de Dios que refleja un desaliento. Decimos que nos vamos a basar en este versículo por toda la serie, y por eso es necesario que también sepamos cuál es el contexto en este versículo. Y en este libro de Isaías llega un momento en la vida del pueblo donde el pueblo se sintió desalentado, estaba rebajando a Dios a su propio nivel, considerándolo como que quizás el Señor se olvidó de mí, o decían, quizás esté cansado, y lo empezaban a poner como si Dios lo empezaban a rebajar a su nivel. No conocían en realidad quién era su Dios. Y dentro de este contexto es que Isaías capítulo 40 empieza a hablarnos acerca de la promesa de Dios. Si va al versículo 12 de Isaías 40, en algunas de sus Biblias tiene como título el incomparable Dios de Israel. Isaías, guiado por el Espíritu Santo, guiado por Dios, se ve la necesidad de decirle al pueblo, ¿quién es tu Dios? Para que ellos entendieran bien en quién estaban confiando. Y fíjate, el versículo 12 dice, ¿quién midió las aguas en el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Hace una pregunta, está diciendo, es tu Dios, Israel, le decía. Y dice el versículo 15, vamos a leer unos versículos, dice el versículo 15, he aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. Está diciendo, no son nada las naciones para con Dios, y dice, he aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Les presenta a su Dios al pueblo, y dice el versículo 16, ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Le decía, pueblo de Israel, están acostumbrados a presentar sacrificios a Dios. Pues miren, les dice en el versículo 16, ni el Líbano
bastaría para el fuego. Dice, todos los árboles del Líbano no bastarían para ese sacrificio, ni mucho menos todos los animales para el sacrificio. Dice el versículo 18, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Hablando de aquellas imágenes que hacían de piedra, de oro, y decía, ¿qué imagen vas a poder hacer un Dios tan grande? Y dice el 21, ¿no sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Y dice el 22, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Dice el 23. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan a la tierra hace como cosa vana. Les estaba explicando quién es su Dios. Fíjate lo que dice el 25. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo, y dice el 26. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó, ¿qué? Estas cosas. Dice, Él saca y cuenta su ejército y todas llama por su nombre. Dice, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Dice el 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Dice, no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Les dice, soy tu Dios, el mismo quien también sostengo a mi pueblo cuando está cansado. Fíjate lo que dice el 29. Llega el 29 y le dice, Él da esfuerzo, ¿a quién? Al cansado. Aquí cuando está diciendo que Él da esfuerzo, está hablando de que, está dando a entender que hay personas que se cansan. Y sabemos que como humanos nos vamos, ¿a qué? A cansar en un momento. Vamos a cansarnos. Pero dice, Él da esfuerzo al cansado y dice, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Dice el 30. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Y dice 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Fíjese el contexto en el que ya se habla este versículo. El pueblo de Israel estaba pasando por el exilio babilónico, un periodo de desesperanza para los judíos, porque Jerusalén había sido destruida. ¿Te imaginas? Dice, ¿cómo es posible que la casa de Dios, Jerusalén, sea destruida? Los judíos eran pocos. Apenas era un remanente y enfrentaban un largo y difícil viaje junto con las victorias de Asiria, de Babilonia, de Persia, que habían atacado a Jerusalén y ahora ellos estaban exiliados y iban caminando hacia Babilonia. ¿Te imaginas la vergüenza del pueblo de Israel diciendo, tenemos al Dios Todopoderoso y que su ciudad, Jerusalén, estuviera en llamas y destruida? Y ellos caminando en esa derrota hacia Babilonia. ¿Te puedes imaginar aquel pueblo de Israel con su Dios Todopoderoso caminando hacia Babilonia diciendo, nos destruyeron? Fíjate lo que les dice Isaías en el versículo 26. Les dice, levantad en alto vuestros ojos. ¿Sabes qué significa esto? Que ellos tenían una vista baja al suelo. Esto significa que no estaban viendo a Dios. Tenían su vista en las cosas terrenales. Tenían su vista en las cosas pasajeras, en la derrota que estaban pasando en Jerusalén. Y les dice, levanta en alto vuestros ojos
y mirad. ¿Qué dice? ¿Quién creó estas cosas? Tenían que levantar su mirada hacia Dios. Sus ojos estaban puestos fuera, estaban puestos en los ejércitos terrenales, en las cosas temporales. Y el Señor viene a través de Isaías y le dice, levanten sus ojos, miren a su Señor, miren a su Creador. Y sabe una cosa, cuando usted empieza a ver la batalla y empieza a ver las tormentas y empieza a ver que empiezan a pegar duro y lo quieren llevar a un desánimo, a un cansancio espiritual, le digo como decía Isaías, levanta tus ojos y mira al Creador del cielo y de la tierra. Ese es tu Dios, ¿sí o no? Amén. Él es nuestro Dios. Y sabe una cosa, la destrucción que había venido al pueblo judío no había sido un evento aislado, no había sido un evento que era así nada más porque Dios quiso y ya. El evento que había pasado el pueblo judío era una consecuencia de su propio descarrío. El profeta Jeremías lo advirtió. Jeremías capítulo 21, versículo 8, se lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Jeremías capítulo 21, versículo 8, dice así. Dice, dile a todo el pueblo, esto dice el Señor, elijan entre la vida, ¿y qué dice? Y la muerte. Fíjate, le estaba diciendo el Señor al pueblo, elijan entre la vida y la muerte. Y dice el 9, todo el que permanezca en Jerusalén, ¿qué va a hacer? Morirá por guerra, por enfermedad o hambre. Dice, pero aquellos que salgan y se entreguen a los babilonios, vivirán. Su recompensa será la vida. Salgan, les decía a ellos, huyan de Jerusalén, entréguense al ejército contrario, fíjate, entréguense a los babilonios y vivirán. Si se quedan en Jerusalén, les advirtió el Señor, ¿qué pasaría? Morirían por guerra, por enfermedad o por hambre. Dice el 10, pues he decidido traer desastre y no bien a esta ciudad, dice el Señor. Será entregada al rey de Babilonia, ¿quién la reducirá? ¿A qué? A cenizas. Qué tremendo, ¿no? ¿Sabe una cosa? Dios había pronunciado un juicio, y este juicio era la destrucción de Jerusalén por los babilonios. Era un castigo por la desobediencia. Era un castigo por el pecado del pueblo, por la idolatría que llevaba el pueblo, por la falta de amor entre el pueblo. Habían rechazado la ley de Dios, adorando otros dioses, y no habían escuchado a los profetas que les decían una y otra vez, dejen de hacer eso. Si va al versículo 21, al capítulo 21, versículo 11, Jeremías 21, 11, en esta versión Nueva Traducción Viviente, dice así. Dice, dile a la familia real de Judá, escuchen el mensaje del Señor. Esto dice el Señor a la dinastía de David. Hagan justicia cada mañana al pueblo que ustedes juzgan. Ayuden a los que han sufrido robos. Rescátenlos de sus opresores. De lo contrario, mi enojo arderá como fuego insaciable debido a todos sus pecados. Y dice el 13, yo pelearé personalmente contra el pueblo. ¿Qué dice? En Jerusalén. Esa poderosa fortaleza contra el pueblo que se jacta, que dice, nadie puede tocarnos aquí, nadie puede entrar aquí. Pues era la casa de Dios. Ellos decían contentamente, ningún arma forjada contra mí prosperará. Y decía el Señor, sí, si eres obediente, si haces como yo te he dicho. Pero si no, les dice el versículo 13, yo pelearé personalmente, les dice, contra el pueblo de Jerusalén. ¿Te puedes imaginar al Señor personalmente? Dice el versículo 14, y yo mismo, ¿qué va a hacer?
Los castigaré por ser tan pecadores, dice el Señor. Prenderé fuego a sus bosques y ese fuego incendiará todo a su alrededor. ¿Sería una advertencia? Una advertencia muy tremenda. Y el Señor les advertía al pueblo una y otra vez. Una y otra vez. Vaya al siguiente capítulo de Jeremías 22. Jeremías 22 dice el versículo 1. Dice, esto me dijo el Señor. Ve y habla directamente al rey de Judá. Dile, rey de Judá, tú que te sientas en el trono de David, escucha el mensaje del Señor. Dice, deja que tus ayudantes y tu pueblo también escuchen. Esto dice el Señor, sean imparciales y justos, hagan lo que es correcto, ayuden a quienes han sufrido robos, rescátenlos de sus opresores, abandonen sus malas acciones, no maltraten a los extranjeros, ni a los huérfanos, ni a las viudas, dejen de matar al inocente. Y dice el 4, si me obedecen, siempre habrá un descendiente de David sentado en el trono aquí en Jerusalén. El rey entrará por las puertas del palacio en carros y a caballo, con su corte de ayudantes y súbditos. Y dice el 5, sin embargo, si rehúsan prestar atención a esta advertencia, les juro, ¿qué dice? Por mi propio nombre, dice el Señor, que este palacio se convertirá en un montón de escombros. La advertencia estaba ahí. Todo el tiempo el Señor les advertía una y otra vez a su pueblo. Dice el versículo 6. Ahora bien, esto dice el Señor con respecto al palacio real de Judá. Fíjate las palabras del Señor. Dice, te amo tanto como la fructífera Galaad, le dice el Señor. Galaad era conocida por sus pastos fértiles, era un lugar ideal para la ganadería y la agricultura. Y el Señor le decía al palacio real, te amo tanto como la fructífera de Galaad y como los verdes bosques del Líbano. Dice, pero te convertiré en un desierto y nadie vivirá dentro de tus muros. Y dice el versículo 7, citaré a obreros de demolición, los cuales sacarán sus herramientas para desmantelarte. Dice, arrancarán todas tus selectas vigas de cedro y las echarán al fuego. Dice el versículo 8, gente de muchas naciones pasará por las ruinas de la ciudad y se dirán el uno al otro, ¿por qué habrá destruido el Señor esta gran ciudad? Dice el versículo 9, y la contestación será, porque violaron su pacto con el Señor su Dios al rendir culto, ¿a quién? A otros dioses. Y sabe una cosa, esta es la misma advertencia que el Señor hace cada día a nosotros. Dice, dejen de hacer lo malo, aléjense de la idolatría. Idolatría es cualquier cosa que nosotros ponemos antes que Dios. Eso es un ídolo. Si tú pones algo primero antes que Dios, estás creándote un ídolo. Puede ser muchas cosas. Y el Señor sigue advirtiendo, arrepiéntete de tu pecado. De otra manera, el pecado trae consigo consecuencias. ¿Sí o no? Las trae. Y sabe una cosa, el cansancio, aunque no es pecado, es parte de esa consecuencia del pecado también. Le digo por qué. Cuando Adán y Eva desobedecieron, el Señor le dijo a Adán, con el sudor de tu frente. Y sabes, el versículo de Génesis capítulo 3, versículo 19, se los leo, lo pueden anotar si gusta. Dice así, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo, ¿qué dice? Volverás. Cuando el Señor le decía a Adán que comería con el sudor de su rostro el pan, estaba diciendo con esfuerzo, con trabajo duro. Esto implicaba agotamiento y cansancio.
Estaba diciendo, con duro trabajo físico, quizás intelectual también, porque si tú miras el sudor, es una respuesta de un esfuerzo físico, ¿sí o no? El cuerpo intenta equilibrar la temperatura y empieza el sudor, y el sudor empieza a salir del cuerpo tratando de enfriar el cuerpo, de nivelar la temperatura corporal. Y Dios es un Dios justo, un Dios que castiga el pecado, porque si no lo castigara no fuera un Dios justo, tiene que castigar el pecado. Pero también, así como es un Dios justo, también es un Dios perdonador, ¿sí o no? ¿Cuántos recibieron el perdón de Dios? Amén. Gloria a Dios. Es un Dios perdonador, un Dios amoroso, que restaura, que sana, que da esfuerzo ¿a quién? Al cansado. Da esfuerzo al que se arrepiente de corazón y se vuelve a Dios. Y el Señor le da nuevas fuerzas. Cuando nosotros contemplamos la grandeza de Dios, verás que todo lo demás en la vida, cuando contemplamos a Dios, al Dios que tenemos grande, y ponemos se dice el filtro de Dios todas las cosas, podemos ver lo que Dios está haciendo. Decíamos, estamos llevando una serie los jueves acerca del libro de Santiago y estamos viendo cómo las pruebas son necesarias, ¿sí o no? ¿Necesarias para qué? Para llevarnos a una madurez. Y lo dice la palabra también. Pero cuando nosotros vemos todo desde el lente de Dios, lo empezamos a ver desde la perspectiva de Dios. Y ¿sabe? El pueblo de Israel no lo estaba viendo desde la perspectiva de Dios. Ellos se sentían abandonados por Dios. Dios nunca los había abandonado. Pero se sentían abandonados por Dios porque había comenzado una disciplina en ellos. Isaías 40, versículo 1, de hecho es un capítulo de consolación. Capítulo 40, versículo 1 dice así, les dice, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Y luego dice el versículo 2, hablen, ¿qué dice? Con ternura a Jerusalén y díganle que se acabaron sus días, ¿qué? Tristes. Fíjate, estaban tristes. Dice, díganle que se acabaron sus días tristes y que sus pecados, ¿qué eran? Están perdonados. Era el momento de la consolación. La consolación de Dios era ahora visible. Y dentro de todo este contexto es que ahora el Señor le dice a su pueblo, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Volarán alto como con alas de águila. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se desmayarán. Y después de un tiempo agotador, de un tiempo de desánimo, cuando venimos al Señor y le pedimos al Señor, Él renueva nuestras fuerzas. Él perdona nuestros pecados y nos da nuevas fuerzas. De hecho, la palabra esperar, cuando lo vemos en este capítulo 40, versículo 31, se usa la palabra esperar y en otra versión se usa la palabra confiar. Esta palabra viene de una palabra hebrea que significa tener esperanza. La palabra esperar. Está diciendo cuando tenemos nuestra esperanza en Dios, nuestra confianza en Dios. ¿Confianza en qué? En lo que respecta al futuro. Porque tú no sabes si mañana vas a vivir, pero el Señor sí. Y el Señor ya tiene todo preparado. Entonces, en lo que respecta al futuro, debemos de dejárselo a Dios. El cansancio espiritual también se puede conocer como estrés espiritual y se produce cuando una persona experimenta una profunda sensación de agotamiento y desnutrición en su vida, en lo que es
la actividad espiritual. Dejas de leer la palabra, dejas de orar, dejas de alabar al Señor, dejas de congregarte, empiezas a dejar un agotamiento, una desnutrición en tu vida espiritual y viene el descenso. Y esta condición es grave. Cuando empieza a llegar esa condición es grave porque está hablando de una falta de nutrición espiritual. Lo que antes te brindaba plenitud, te brindaba gozo, alegría, ahora empieza a sentirse como algo pesado. Y decías, iba a la iglesia con gozo y me gozaba y en la alabanza y leía la palabra con mucho gozo y ahora ya no, lees la palabra y dices, ay, no, esto es muy duro para mí. Y empieza lo que llamo un proceso de invernación, donde el creyente empieza a invernar. Deja a un lado la palabra, deja a un lado los mensajes de Dios. Voy a ponerle un ejemplo. Un padre o madre o hijo de una familia que confía en Dios, que ama a Dios con todo su corazón, de repente tiene problemas con un familiar, puede ser su hijo o puede ser con sus padres o con sus hermanos que no son creyentes. Y estas personas no creyentes siempre le reprochan a aquella persona creyente, quizás porque antes de conocer al Señor hizo algunas cosas, o quizás ya conociendo al Señor y como estaba en su inmadurez, hizo cosas que afectó, pudiera ser al padre, al hijo o a la esposa. Y aquellos inconversos le reclaman siempre, y es que tú eras así, y es que tú, y tú, y tú. Y de repente aquella persona está orando por ellos, Señor, que se conviertan a ti, Señor, que vengan a ti, que puedan conocerte, pero debido a que aquellos parientes lo están ataque y ataque y ataque, esa persona empieza a perder el ánimo y empieza a decir, ay, Señor, tantos años orando y nada pasa. Y empieza a perder el ánimo. Quizás esta persona comienza a cansarse. Se le hace muy pesado leer la Biblia porque dice, pues yo he leído que en la Biblia dice que toda mi casa será salva y yo no veo todavía una respuesta de Dios. Y empieza a dudar de las palabras de Dios. Pues dice la Biblia que confíe, pero yo tengo años confiando y no veo un cambio. Y empieza a desmayar y empieza un cansancio espiritual y que si no se analiza, si no reconocemos los síntomas de este cansancio espiritual, comienza el descenso espiritual hacia una muerte espiritual. Y este ejemplo puede ser un ejemplo muy, muy puntual para la vida de muchos creyentes el día de hoy, que tienen familiares que no conocen de Dios y quizás en su vida antes de Cristo vivieron una vida alocada, una vida que ofendió quizás a los familiares, a la esposa, al esposo o a los hijos, y que ahora su batalla es que ellos crean en el Señor, que conozcan a Dios. A eso es lo que llamamos el cansancio espiritual, cuando la persona llega a ese desánimo, a ese cansancio, y dice, no, pues es que ya he estado orando al Señor y nada pasa. Y quiero compartirle antes de terminar algunos síntomas que pudiéramos ponerlo de esta manera, como cuando vamos al doctor y el doctor viene y dice, ¿qué sientes? ¿Verdad? Y empieza a tocar el área donde decimos que algo duele, y si es nuestra pierna empieza a ver, ¿verdad? Y dice, ¿te duele aquí o acá? Y empieza a diagnosticar qué es lo que hay dentro del problema que tenemos. Y yo quiero que diagnostiquemos nuestro corazón, que diagnostiquemos si por algún motivo
has caído en un cansancio espiritual y ni siquiera lo sabías. Uno de los síntomas es la desconfianza en la palabra de Dios. La desconfianza en la palabra de Dios. Dices, bueno, sí, eso dice la palabra de Dios, pero yo pienso que. Si tú estás empezando a decir, pero yo pienso, eso es lo que dice la palabra de Dios, pero yo pienso esto, yo pienso que así, yo pienso que acá, entonces estamos desconfiando a la palabra de Dios. Eso es cansancio espiritual. Santiago capítulo 1, versículo 5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Dice el 7, no piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. A este punto de la desconfianza en la palabra de Dios podemos decirle también la reticencia o la reserva también, que dice, bueno, pues sí dice la palabra esto, pero en ese versículo yo no le creo por lo que me ha pasado a mí o por lo que yo estoy pasando. Otro síntoma es la disminución del entusiasmo. El entusiasmo, ¿por qué? Por escuchar la palabra de Dios, por escuchar los mensajes de Dios. Llega un periodo de tiempo que debido al descarrío, todos los mensajes que escuches de la palabra de Dios parecieran ser como una espada de doble filo, que entra y corta y duele. Y entonces hay una disminución por el entusiasmo, porque dices, no, cada que oigo un mensaje, es como esa espada que está entrando y está entrando, penetrando todo mi alma, mi espíritu, y discierne, dice la palabra, los pensamientos y las intenciones del corazón, y quedas al descubierto. Y empieza la disminución del entusiasmo, porque dice, no, yo no quiero escuchar eso porque me va a doler. Sin embargo, una persona en el cansancio buscar palabras fuera, que lo hagan sentir bien, que no lo confronten con la realidad dentro. Dice 2 Timoteo capítulo 4, versículo 3. Segunda carta a Timoteo capítulo 4, versículo 3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Aquellos que se amontonan a maestros conforme a sus deseos, que les digan lo que quieren escuchar. Apartan de la verdad del oído, porque como duele, entonces dice, no, yo quiero que algo que me haga sentir bien. Y apartan de la verdad del oído y se vuelven a fábulas. Viene la disminución del entusiasmo por escuchar la palabra de Dios, por escuchar el mensaje de Dios, porque quizás cuando lo escuchamos hasta nos enojamos. Empieza a llegar la palabra de Dios. Esto es un síntoma de cansancio espiritual. Otro síntoma es que hay una notable pérdida de alegría en las cosas de Dios. Una notable pérdida de alegría en las cosas de Dios. El orar ya no es igual de gozo. El alabar ya no es el mismo gozo. Participar en los servicios congregacionales o en los estudios de la palabra de Dios o en cualquier actividad espiritual es un peso. Lo que antes era un gozo, hoy se te hace como un ritual vano que dices, no le hallo propósito ni beneficio. Se te hace como una pérdida de tiempo. Es señal que te estás cansando. Y David sintió esta pérdida de gozo también. De hecho, el Salmo 51, versículo 4, le pide perdón a Dios.
Y le pide a Dios que le restaure el gozo. Dice el versículo 4 del capítulo 51, dice, contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Dice el versículo 7, purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Dice el 8, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Dice el 9, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Dice el 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y dice el versículo 12, vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. David había perdido el gozo de su salvación. Ya no sentía el gozo que sentía al principio. Se había cansado. El pecado también era parte de ese cansancio con David. Le pide perdón al Señor. Dice, renuévame, Señor, límpiame, devuélveme el gozo. Cuando la alabanza a Dios se vuelve cansada, cuando nos olvidamos de a quién alabamos, es señal de que se está viendo un cansancio espiritual. Y debemos de revisar nuestros corazones. El Señor nos ha librado. El Señor nos ha dado el gozo de su salvación. No significa que no van a llegar los problemas, que no significa que vamos a estar exentos de ninguna aflicción. Pueden llegar enfermedades, pueden llegar problemas. Sin embargo, cuando los vemos a través del lente del Señor, sabemos que todo eso tiene un propósito en nuestras vidas. Si lo ves fuera del lente de Dios, te vas a ser como el pueblo de Israel, que aunque el Señor les había advertido una y otra vez, ellos se sintieron abandonados por Dios. Y el Señor no los abandona, ni nos abandona a nosotros. Él busca que nosotros vengamos arrepentidos delante del Señor, que revisemos nuestro corazón y que si hay un cansancio, si estamos viendo algún desánimo en nuestras vidas, que lo traigamos al Señor, ¿sí o no? Eso busca el Señor. Cuando nosotros vemos este cansancio, especialmente en este último punto que estamos hablando, de que hay una notable pérdida de alegría en las cosas de Dios, yo veía que había una estadística acerca de la obra del ministerio. Y veía esta estadística que había sido derivada en una encuesta de casi 500 pastores, maestros de escuelas bíblicas, maestros de jóvenes, de niños y otros tipos también de líderes de ministerio. Y decían que los roles ministeriales aumentaban todavía más el peso de la obra de Dios en la vida de las personas. Y de hecho, en la iglesia cristiana se dice que de cada 4 personas, 3 están envueltas en un tipo de servicio. De cada 4, entonces estamos hablando, pues, la mayoría está envuelta en un tipo de servicio. Y eso se hizo aquí en los Estados Unidos. O sea que las personas que estaban dentro de las iglesias locales, en estos 500 personas que se les hizo esta encuesta, 3 de cada 4 estaban envueltas en diferentes ministerios y lidiaban con fuertes cargas emocionales. Y los que no, también llevaban cargas emocionales por sus familias, cargas emocionales por su esposa, su esposo, sus hijos, lo que hacía que muchas veces se agotaran por la carga emocional que esto agregaba a la vida de las personas, tanto como a los que estaban en un ministerio, como a los que no, por la resistencia familiar. Y veía que cuando veía todo esto,
también veía que era un proceso el cual el creyente debe de aprender a lo que le llaman un rebote. Rebotar cuando empieza a caer en el cansancio. El creyente debe de llegar y reconocer el momento en el cual ha caído en el cansancio y en lugar de quedarse ahí, le llaman, de hecho, muchos estudiosos le han dicho, se le llama un rebote, de que tiene que rebotar de las situaciones difíciles y salir fortalecido en el Señor. Como cuando avientas una pelota al suelo, ¿y qué hace cuando golpea el piso? Rebota y sale con más fuerza cuando la avientas al piso. Y eso es lo que debería ser el cansancio en el creyente. Debería serlo que cuando llegue el cansancio, rebote con más fuerzas en el Señor, porque el Señor es el que le da las fuerzas. Pero no significa que no va a venir. Los invito a que se pongan de pie, hermanos. Vamos a terminar con esto. El apóstol Pedro decía lo siguiente en su primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El Señor tiene cuidado de nosotros. Y el Señor dice, ¿hay algún cansancio? ¿Hay alguna ansiedad que ha venido a tu vida? Dice, échala sobre mí. Yo tengo cuidado, dice el Señor, de vosotros. El Señor es fiel y el Señor busca que nosotros nos acerquemos a Él. Confiados, que nos acerquemos a Él, entregándole nuestros problemas, entregándole nuestras circunstancias, que el Señor es fiel para perdonarnos si hemos pecado también, pero también nos fortalece si estamos sin ninguna fuerza. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra.